Alfredo Gutiérrez sorprendió a todos. No sorprendió a nadie. En ese momento Alfredo era el número uno. Lo máximo. Un hombre que ha venido dando de sí todo el conocimiento de la música y al folclore. El mejor acordeonista y el más completo, ¿no? Maestro de maestros, solamente tengo para decir eso, maestro de maestros. Alfredo Gutiérrez fue un punto de inflexión en el Festival Vallenato. Un genio, indiscutiblemente un genio de la música. En 1974 comenzó a escribirse mi historia en el Festival Vallenato. Ayer estuve en el campo, cuando era muy tempranito, me puse a escuchar el canto de tres lindos pajaritos. 50 calendarios se han deshojado desde aquel lejano domingo 19 de mayo de 1974, en el que Alfredo Gutiérrez descendió de esta tarima Francisco el Hombre de la Plaza Alfonso López como séptimo rey de la leyenda vallenata. 6 años habían transcurrido de la creación del Cesar, como nuevo departamento de Colombia, segregado del Magdalena Grande, cuando Valledupar abrió sus puertas para darle paso, en 1974, a la realización del 7º Festival de la Leyenda Vallenata. Que en el año 1974, cuando llega Alfredo Gutiérrez a participar y a coronarse rey vallenato, representaban a un Valledupar que aún hacía parte de esa gran provincia que apenas se estaba estructurando como departamento. La población en el año 73 de Valledupar era de 98.566 habitantes aproximadamente. Es decir, no llegaba a 100.000 habitantes. Y muchos de los habitantes que estaban en Valledupar era mucha gente que venía de Santander y de otras regiones huyendo de la violencia que se estaba viviendo y llegaron a asentarse allí en ese Valledupar. Esa fue una de las condiciones importantes que le dio imagen nacional al festival. Las personas que estaban habitando la ciudad en ese momento, en el año 74. Altar consagratorio de los más diestros acordeoneros, que, acompañados del cajero y el guacharaquero, les rinden culto al paseo, el son, el merengue y la puya, los 4 aires que enriquecen el folclor vallenato. El Festival de la Leyenda Vallenata había coronado en 6 ediciones anuales seguidas al negro grande Alejandro Durán, en 1968, Nicolás Colacho Mendoza, 1969, Calixto Ochoa, 1970, Alberto Pacheco, en 1971, Luis Enrique Martínez, 1972 y Miguel López en 1973. Sabe que en esa época no existía la fundación de la Leyenda Vallenata. El festival lo hacía la oficina de turismo del Cesar. Y estaba yo en el curubito de mi carrera y con los primeros volúmenes de romances vallenatos, con los cabellos cortos, bueno, y de la cañaguatera, con los ojos verdes, y anhelos y no sé qué más. Y la gente conmigo así. Valledupar abrió sus puertas para darles la bienvenida a los participantes del concurso en el denominado Año del Tigre de Madera, según el calendario chino. La capital del Cesar era una inmensa boca que esbozaba una ancha sonrisa de prosperidad y confraternidad. Sus pobladores saludaron el arribo de muchas personas provenientes de diversos sitios de Colombia, que acudieron movidos no solo por el convite folclórico, sino por la presencia arrolladora de uno de los participantes más carismáticos, poseedor de una plétora de canciones exitosas en su repertorio, Alfredo Gutiérrez. En el corazón del valle, hombres, mujeres de todas las edades no dudan en ponderar la grandeza, el talento, la pasión y la perseverancia de Alfredo Gutiérrez, 3 veces
Rey Vallenato. La llegada de Alfredo Gutiérrez al Festival Vallenato de 1974 alteró y revolucionó a Valledupar, capital del folclore, la cual estaba expectante frente a esa atípica y maravillosa y casi delirante forma de abordar la interpretación del acordeón. En 1974, la participación de Alfredo Gutiérrez en el Festival Vallenato desató una expectativa general y, como era de esperarse, se coronó Rey Vallenato por primera vez. En aquel momento no existía la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata. La encargada de la organización del evento era la Oficina de Turismo del Cesar, que designó a Darío Paballó Molina como organizador del certamen. Todos los que somos acordeoneros, La secretaría del festival estuvo a cargo de Cecilia La Polla Monsalvo Ribeira, pujante mujer que se entregó hasta el último suspiro de su existencia al realce del folclor vallenato. La llegada de Alfredo Gutiérrez en 1974 como primer rey vallenato de la región de Sucre vino a romper una hegemonía que se venía desarrollando hasta ese momento, cuando los ganadores habían sido nativos del departamento del Cesar y de La Guajira. Desde que llegaron los acordeonistas, fue como si el trabajo, el estudio y la cotidianidad se hubieran desvanecido en Valledupar. No había en las esquinas, ni en los estaderos, ni en las casas otra materia de conversación que no fuera el festival. Las tertulias giraban en torno a los protagonistas. El pueblo respiraba vallenato por doquier. El entusiasmo que se vivió en Valledupar por su festival fue envolvente, contagioso. Por segunda vez en la historia, el concurso se había aplazado. No se realizó en los días finales de abril, como era tradición, sino del 16 al 19 de mayo. Esto aconteció como consecuencia de los desórdenes que surgieron tras los escrutinios de las elecciones presidenciales, en las que, finalmente, saldría ganador el liberal Alfonso López Miquelsen, quien superó al conservador Álvaro Gómez Hurtado. Alfonso López Miquelsen, el Pollo, había sido nombrado por decreto en 1967 como primer gobernador del entonces recién creado Departamento del Cesar, y fue ideador, junto a la líder Consuelo Araujo Noguera y el compositor Rafael Escalona, del festival que le da realce al acordeón. Los protagonistas los recordamos porque él es quien le da un nuevo aire a un aire que se llama la puya vallenata. Entonces eso permitió que los muchachos, las otras generaciones, comenzaran a tener en cuenta lo que Alfredo hizo en esa oportunidad para ya dinamizar ese aire, porque los anteriores venían con la puya como muy lenta. Este año en el mes de mayo me presento al festival y tengo que demostrar que en la puya soy buen gallo. En el municipio de La Paz, pedazo de tierra cuna de su extinto padre, Alfredo de Jesús Gutiérrez Vital decidió qué músicos lo iban a secundar en el desafío cumbre. Serían Virgilio Barrera, quien ya había tenido un inicio brillante con los Corraleros de Majagual en la primera mitad de los años 60, y Pablo López, cajero del aclamado conjunto Los Hermanos López, con su vocalista estrella Jorge Oñate. Pablo tenía experiencia en ese tipo de competencias. Había acompañado en 1972 a su hermano Miguel, cuando éste se coronó Rey Vallenato, derrotando en la final a Andrés Landero y a Julio de la Osa. En ese momento Alfredo era el número uno, no solamente en popularidad, sino en lo que venía haciendo. Alfredo fue un lampo musical que iluminó la senda por la que marcharían los que surgieron al lado de él y que sencillamente pues fueron nutriéndose, aprendiendo, teniendo motivos pues de mucho análisis en su aprendizaje. Alfredo era un serio favorito para adjudicarse el codiciado cetro. Su talento y su depurada técnica en el manejo del acordeón se hicieron evidentes en su desenvolvimiento de las eliminatorias. No tuvo obstáculo alguno para clasificar a la finalísima, aun cuando un reducido sector del público
incitado por sus detractores, se dedicó a abuchear sus presentaciones. El argumento principal de estos era que Alfredo no interpretaba el verdadero vallenato. No todos cuando van a concursar uno los quiere y otro no los quiere. Pero cuando ese señor se paró en la plaza y tocó, no, eso fue maravilloso, como Los Ángeles, no, la gente con él, sus amigos, los apoyaron, todos le hablaban lindo de lo que había hecho él. Fue una presentación muy linda, muy mágica. Yo analizando bien a Alfredo, resulta que no era ni sabanero ni vallenato. Era un estilo propio, creado por él, por el propio Alfredo Gutiérrez. Además de cantante, compositor, improvisador, era el hombre para ganar ese festival. Y lo ganó sobrado de lote. En la jornada de clausura, en la plaza Alfonso López, la resistencia de los opositores acentuó. Lanzaron a la tarima objetos de diferentes especies y recibieron con insultos el anuncio de la actuación del artista. El cajero Pablo López y el guacharaquero Virgilio Barrera se turbaron ante el aluvión y le dijeron a su líder que, en esas circunstancias, ellos no ingresarían a la escena. Se hizo el segundo llamado y Alfredo no aparecía. En la tarima seguían cayendo piedras, latas y botellas. El acordeonista les imploró a sus compañeros que lo secundaran, que nada malo, con el favor de Dios, les sucedería. Pero López y Barrera no se decidían. Alfredo, entre tanto, corría el riesgo de ser descalificado por no responder a la convocatoria. Al tercer y definitivo llamado del anunciador oficial, el rebelde del acordeón se mostró frente al airado público que había sido movilizado unos metros atrás por la fuerza militar. Y le lloví piedra y pasaban por aquí. Sin ningún preámbulo, abrió su accionar con el paseo La Loma, de Samuel Martínez. Samuelito no sabe qué forma de ¡ah! Con el merengue, el compadre Tomás de Escalona. Y bueno, lo que siguió ahí fue... La mano de Dios estaba ahí. Y nosotros no queríamos salir, el cajero y yo, doctor Pablo y yo. Estábamos escondidos porque de pronto teníamos desconfianza que podía ganar Alfredo. Y nos escondimos y de pronto nos dimos cuenta que la gente estaba pidiendo a Alfredo y salimos los dos, el doctor y yo. Salimos y comenzamos a tocar. Alfredo tuvo que actuar prácticamente solo porque el batallón La Pompa, por proteger a Alfredo, el público lo llevaron al balcón de los maestros y Alfredo tocó prácticamente solo. Pero se coronó rey de ese festival, después repitió el 78 y luego el 86. La digitación de sus notas fue limpia y armoniosa. Con los pitos y bajos desgranó de manera admirable el paseo, ese ritmo de conformación alegre y dejos románticos. Mientras cantaba, los guijarros y envases de lata, de vidrio y plástico pasaban cerca de él, pero el hombre se mantenía firme, resuelto y con la fe de que su integridad física no sería lesionada. Samuelito no sabe en qué forma ha encontrado a su hermano querido. El triunfo de Alfredo Gutiérrez le representó una proyección internacional. Recordemos, Alfredo Gutiérrez ha tenido protagonismo en muchos países, en España, en Estados Unidos, en Venezuela y en Alemania. Esto le dio una representación que hábilmente hoy en día se ha logrado, digamos, mantener, no en la velocidad que se pudo haber desarrollado, pero tenemos representantes también, y hablemos de la imagen y la visibilidad que le generó Carlos Vives, dándole continuidad a esa génesis de la internacionalización del vallenato que le dio Alfredo Gutiérrez. La muestra de valentía, unida a su calidad profesional, provocaron que la actitud beligerante se transformara en aplausos, al tanto que un coro de 1000 voces, al fondo de la plaza, gritaba cada vez más fuerte su nombre: ¡Alfredo! 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 En medio de las exclamaciones a viva voz, cuando la interpretación iba apenas por la mitad, aparecieron impulsados por la emoción el guacharaquero y el cajero
para redondear la faena inolvidable del hijo de Paloquemao, departamento de Sucre, Colombia. Bueno, indudablemente fue fundamental el acompañamiento que tuvo Alfredo para haberse coronado en ese festival, porque venía con un guacharaquero que realmente era quizás en ese momento uno de los que observaba en las parrandas. Uno veía el pulso, la precisión y muchas veces la metralleta, el ronroneo, el gemido que le sacaba él a la guacharaca de acuerdo a lo que estuviera tocando. Virgilio Barrera tenía un entendimiento de primera mano con Alfredo, y Alfredo, es más, si Alfredo se hubiera equivocado, Virgilio se hubiera equivocado también. Lo mejor que hay, lo mejor que ha habido. La música vallenata, costeña, sabanera. Alfredo Gutiérrez. Pablo López, toda una institución y que todavía sigue dando de qué hablar, porque es que Pablo ha conservado la expresión tradicional en el repique de la caja. Hoy en día prácticamente desaparecido el golpe fondeado en la caja que utilizaron los viejos. Lo que vino a continuación fue un trabajo de carpintería por parte de Alfredo Gutiérrez. Rescató y acomodó a su estilo un viejo son titulado La Muchachita, que le había fascinado por sus compases en su época de niño en Paloquemao, su tierra natal. El son fue escrito y grabado por Alejandro Durán en 1953, en Discos Curro de Cartagena. Lo anecdótico de todo era que el Rey Negro no recordaba haber publicado ese tema. A mí se me quedó grabada. Yo tengo una muchachita, es una muchacha bella, pero a mí me mortifica que no puedo hablar con ella. Bueno, y entonces yo no había dejado bien claro cuál era el son que iba a tocar, no lo tenía. Y cuando coge la acordeón, Alejo Durán siempre va a tocar sus vallenatos, los bajos primero, los juglares primero sonaban los bajos. La toqué como son. Era paseo y la toqué. La volví son. Y ese fue el son que toqué ahí. Eso. Y la loma. Paseo de la Loma fue lo máximo en el Festival de 74. En este paseo, la loma de Samuel Martínez ganó el festival Alfredo Gutiérrez. En la finalísima, Alfredo se anotó importantes puntos con el son, por el mantenimiento del tempo lento. Diría más tarde que ese fue el aire más complicado en ejecución, puesto que sus notas son más alargadas y definidas. En el merengue, ese ritmo intermedio del vallenato, que es un poco más rápido que el paseo y un poco más lento que la puya, Alfredo impuso su compás más largo. Compadre Tomás, de Rafael Escalona, lo consagró como el merenguero ideal del Festival del 74. Como vivo en Urumita, en la casa de Pedronel, llegó el compadre Tomás y preguntó por Escalona. En la puya, la maniobra de Alfredo fue la más llamativa de todo el festival. Inició la era de las puyas rápidas al imprimirle una velocidad mayor a la acostumbrada por los concursantes de la época. Presentó un número de su propia autoría que estaba incluido en su último trabajo musical, Puya Rebelde. Los detractores de Alfredo quedaron sin argumentos. Esa noche nadie lograría impedir su llegada a la cumbre del festival. La demostración del sabanero había redefinido el vallenato en música y estilo. Se impuso sin atenuantes sobre sus adversarios más cercanos
Náfer Durán y Julio de la Osa. Y solo restaba que se oficializara su inobjetable triunfo como rey vallenato del 74. El veredicto no demoró en ser entregado por los 5 integrantes del jurado calificador. El rey Alberto Pacheco y sus colegas cantautores Pedro García Díaz, Hugues Martínez, Armando Zabaleta y Camilo Namén Rapalino. Escenas de júbilo en medio del ondear de pañuelos y de sombreros que cual cometas decembrinas volaron por el cielo de la Plaza Alfonso López se observaban cuando fue leída el acta firmada por los miembros del jurado. Tercer puesto, Julio de la Osa. Segundo puesto, Náfer Durán. Rey Vallenato 1974, Alfredo Gutiérrez. Feliz porque ganó el mejor acordeonista y el más completo, ¿no? Le digo el más completo porque Alfredo Gutiérrez es de los acordeonistas que toca todo aire de la música bien. No, ganó porque primero tocó los 4 aires como eran. Alfredo duró en La Paz, pero perfeccionando sus actuaciones y entró en lo que es la música vallenata. Por eso ganó, le ganó a figuras consagradas como Náfer Durán, como Julio de la Osa, como todas esas grandes figuras que estaban en ese momento. Bueno, una eminencia en el Festival de la Leyenda Vallenata, 3 veces Rey Vallenato, e incluso sin ganar quedó en la historia con ese triunfo de Pollito Herrera, que fue una final luchada y es de las más recordadas en la historia de los festivales. Los recuerdos de aquella gesta permanecen diáfanos en la memoria del único mortal que ha salido triunfante en 3 ocasiones en el Templo Supremo del Reino del Vallenato. Me volví el ídolo de Valledupar. Yo no podía por las calles salir solo porque la gente atrás. Mucho antes de coronarse como Rey Vallenato en 1974, ya Alfredo Gutiérrez ya hacía leyenda. Pero a partir de ese año ocurre el fenómeno que tuvo 2 coronas más, y eso le da un gran mérito para ser reconocido como uno de los grandes que ha trascendido, que ha cimentado, que ha reforzado toda esta historia de la música vallenata y que ha trascendido a nivel nacional, a nivel mundial, siempre con el sello y la impronta del gran Alfredo Gutiérrez. El nuevo soberano bajó del templete en hombros de sus innumerables seguidores que proclamaban a todo pulmón su victoria. Había alcanzado la cúspide de la música vallenata, a la que volvería 2 veces más, en 1978 y en 1986, para convertirse en el acordeonero que hasta hoy, con 3 coronas en la rama profesional, ha acumulado más victorias en el Festival de la Leyenda Vallenata. Alfredo Gutiérrez, uno de los más grandes acordeoneros e intérpretes de nuestra música, y yo lo considero un pilar de nuestra música. Para mi concepto, es el acordeonero que yo más admiro en toda la historia de vallenato, Alfredo Gutiérrez, porque es único y irrepetible, creó un estilo propio en el acordeón, no imitó a nadie y es un grande entre los grandes. Todo lo que soy se lo debo al acordeón, bendito instrumento. Hace 50 años marcó un hito en la música vallenata. Por eso, Alfredo Gutiérrez, te mando un saludo fraterno y mi admiración. Soy Ana Sofía Quintana Rieta y como cantante guacharaquera puedo decir que el maestro Alfredo Gutiérrez es el mejor acordeonero que he podido conocer. El acordeonista más completo que tiene el vallenato, ¿yo? El más completo porque toca todos los aires a la perfección. Canta, compone, toca acordeón. ¿Qué más queremos? Usted es una bendición de Dios para este folclore. Y si Dios me lo preguntara, te volvería a elegir nuevamente porque me siento súper orgullosa de ti todos los días de mi vida. Te amo con todas las fuerzas de mi corazón. Defino a Alfredo Gutiérrez como una persona noble, maravillosa, de buenos sentimientos, nada egoísta, trabajador, muy echado para adelante. Tiene muchas, pero muchas cualidades. Y como esposo,
Para mí es el mejor esposo del mundo. Compadre Alfredo, usted sabe el aprecio que le tengo, la admiración. Espero que Dios le dé muchos años más de vida. A veces me contengo, quiero saludarlo, pero no quiero que me vean llorando. Quiero abrazarlo y quiero que Dios me lo tenga por muchos años. Es un genio, definitivamente. Tenemos que manifestarlo de esa forma, que tenemos que pedirle a Dios es que le dé larga vida a su existencia, que siga siendo así como ha sido, intenso. Y lo digo, el mejor homenaje para Alfredo Gutiérrez es el cariño de su gente. Eso lo he logrado con la suerte que Dios me dio de tener compositores a mi favor y inspirarme a componer yo canciones para que fueran perennes, que pasaran a la historia.